Era una noche fría y lluviosa cuando Carlos regresó a la casa de su infancia. Habían pasado 5 años desde que se mudó, tratando de escapar de los recuerdos de su hermana menor, Lucía, quien había fallecido en un trágico accidente. La casa estaba vacía desde entonces, pero Carlos había decidido volver para arreglar las cosas y, finalmente, vender la propiedad. Al entrar, un escalofrío recorrió su espalda. Los muebles cubiertos con sábanas, las paredes llenas de polvo y la atmósfera cargada de nostalgia le daban a la casa un aire inquietante. Las fotos de la familia todavía colgaban en las paredes, congelando momentos felices que ahora parecían fantasmas del pasado. Carlos decidió pasar la noche en la casa. Encendió la chimenea en la sala de estar y se acomodó en el sofá, tratando de encontrar algo de consuelo en el calor del fuego. Pero el viento afuera aullaba como si estuviera lamentándose, y los crujidos de la vieja casa se sentían más siniestros de lo habitual. Esa primera noche, Carlos tuvo un sueño perturbador. Soñó con Lucía, parada en el umbral de su habitación, mirándolo con sus ojos oscuros y profundos. Ella no dijo nada, solo se quedó allí, observándolo. Al despertar, sintió un vacío en el pecho, pero desechó el sueño como una simple manifestación de su tristeza y culpa. Durante los siguientes días, Carlos comenzó a notar cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, susurros apenas audibles en los pasillos, y la sensación constante de ser observado. Una noche, mientras exploraba el ático en busca de objetos para guardar o desechar, encontró una caja de juguetes de Lucía. Al abrirla, sintió una corriente fría y escuchó un débil susurro: «Carlos». Sobresaltado, giró sobre sus talones, pero no había nadie allí. Decidió que era suficiente por una noche y bajó apresuradamente al primer piso. Pero el escalofrío no lo abandonaba. Esa noche, los sueños regresaron, esta vez más vívidos y aterradores. Lucía estaba en el borde de su cama, su rostro pálido y triste, susurrándole palabras que no podía entender. Carlos decidió investigar más sobre el accidente de Lucía. Revisó viejos diarios y documentos de la familia, buscando cualquier cosa que pudiera explicar las extrañas apariciones. En un rincón polvoriento del ático, encontró un diario de su madre. Las últimas entradas eran inquietantes, hablando de una presencia oscura en la casa, algo que había comenzado a manifestarse poco antes de la muerte de Lucía. Una noche, mientras leía el diario de su madre, Carlos escuchó el suave canto de una niña. El sonido provenía del cuarto de Lucía. Armándose de valor, se dirigió hacia la habitación. Al abrir la puerta, vio a su hermana, sentada en su cama, cantando su canción favorita de la infancia. Pero algo no estaba bien. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, oscuros y vacíos, lo miraban fijamente. Carlos, paralizado por el miedo, apenas pudo susurrar: «Lucía, ¿eres tú?». La figura de su hermana dejó de cantar y lo miró con una tristeza insondable. «Carlos, necesito tu ayuda», dijo con una voz que parecía venir de un lugar lejano. «No puedo descansar. Algo me retiene aquí». Carlos sintió una mezcla de terror y compasión. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó, su voz temblando. Lucía señaló el diario en las manos de Carlos. «Madre sabía, hay algo en el sótano, algo que debe ser destruido». Decidido a liberar el espíritu de su hermana, Carlos bajó al sótano. El aire se volvió más pesado y frío a medida que descendía. En un rincón oscuro, encontró una caja antigua, cubierta de símbolos extraños. Al abrirla, una sombra oscura y amorfa se levantó, chillando y retorciéndose. Carlos recordó las instrucciones del diario de su madre: quemar la caja y los símbolos para romper el vínculo. Corrió hacia la chimenea y arrojó la caja al fuego. Las llamas se volvieron azules y verdes, y la sombra chilló aún más fuerte antes de disiparse en el aire. En ese momento, Carlos sintió una paz indescriptible.
Subió al cuarto de Lucía y vio a su hermana una última vez, sonriendo con gratitud antes de desvanecerse en la luz de la mañana. Carlos vendió la casa y se mudó, llevando consigo solo las memorias buenas de su familia. La experiencia lo cambió para siempre, pero sabía que había hecho lo correcto. Lucía, finalmente, estaba en paz. Y aunque el dolor de su pérdida nunca desaparecería por completo, Carlos encontró consuelo en saber que su hermana ya no estaba atrapada en ese lugar oscuro y frío. En la siguiente historia, la luna llena iluminaba el viejo cementerio de San Ángel. Sus pálidos rayos se filtraban a través de las ramas desnudas de los árboles, proyectando sombras inquietantes sobre las lápidas desgastadas por el tiempo. Clara caminaba despacio, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Había venido aquí a menudo desde que su abuela falleció el año pasado, buscando consuelo en la tranquilidad del lugar. Pero esta noche, había algo diferente en el aire, algo que hacía que su piel se erizara. Todo comenzó con una llamada inesperada. Eran las 2 de la mañana cuando el teléfono de Clara sonó, sacándola de un sueño profundo. Al otro lado de la línea, una voz apenas audible, apenas un susurro, pronunció su nombre, Clara. Clara. Despertándose por completo, Clara reconoció esa voz. Era la voz de su abuela, aunque distorsionada y distante. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Abuela, ¿eres tú?», preguntó, pero la línea se cortó abruptamente. Desconcertada, Clara decidió que debía haber sido un sueño o una broma pesada. Pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba muy mal. La llamada había despertado recuerdos y sentimientos que había enterrado profundamente desde la muerte de su abuela. La noche siguiente, Clara no podía dormir. Miraba el techo de su habitación, recordando las historias que su abuela solía contarle sobre el mundo de los espíritus y cómo algunas almas se quedaban atrapadas entre este mundo y el siguiente. A las 3 de la mañana, un frío helado llenó la habitación. Clara se levantó de la cama, sintiendo una presencia extraña. Bajó las escaleras hacia la sala de estar, y allí, en la penumbra, vio una figura familiar sentada en la silla de su abuela. La figura estaba envuelta en sombras, pero Clara supo de inmediato quién era. «Abuela», susurró, con la voz temblando. La figura levantó la cabeza lentamente, y Clara pudo ver el rostro de su abuela, pálido y espectral, con ojos que brillaban con una luz sobrenatural. «Clara, necesito tu ayuda», dijo la abuela, su voz resonando en la habitación como un eco distante. Clara estaba paralizada por el miedo, pero el amor por su abuela era más fuerte. Se acercó, y la figura extendió una mano fría y huesuda hacia ella. «Estoy atrapada, Clara. No puedo descansar. Hay algo que no terminé en vida, algo que debes hacer por mí», dijo la abuela, su voz entrecortada por el dolor. Clara asintió, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas. «Lo que sea, abuela. Haré lo que sea necesario». La abuela explicó que había escondido algo importante en su vieja casa, un objeto que debía ser destruido para liberar su alma. Era un espejo antiguo, un espejo que, según las leyendas de la familia, podía atrapar almas. La abuela lo había usado sin saberlo, y ahora estaba pagando el precio. Con una sensación de urgencia, Clara fue a la antigua casa de su abuela al día siguiente. La casa estaba abandonada, llena de polvo y recuerdos. Encontró el espejo en el ático, cubierto con una manta vieja. Al retirar la manta, Clara vio su propio reflejo en el espejo, pero también algo más. Detrás de ella, en el espejo, estaba su abuela, mirándola con ojos llenos de súplica. Clara tomó un martillo y, con toda su fuerza, rompió el espejo en 1000 pedazos. Un grito agudo llenó el aire, y Clara cayó de rodillas, agotada pero aliviada. Sintió un peso levantarse de sus hombros, y supo que había hecho lo correcto. Esa noche, Clara volvió al cementerio, llevando consigo una pequeña caja con los fragmentos del espejo. Los enterró junto a la tumba de su abuela,
y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda. Mientras se alejaba, una brisa suave acarició su rostro, y en el viento, Clara escuchó la voz de su abuela, llena de gratitud y amor. «Gracias, Clara. Ahora puedo descansar». Clara sonrió, con el corazón lleno de consuelo. Sabía que su abuela estaba finalmente en paz, y que el vínculo entre ellas, más allá de la muerte, siempre perduraría. Siguiente historia. El espejo de los recuerdos. Era una noche oscura y tormentosa cuando Laura, una joven estudiante universitaria, regresó a la casa de su abuela para pasar las vacaciones de invierno. La casa, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo, estaba envuelta en un aura de nostalgia y misterio desde la muerte reciente de su abuelo, quien había sido un hombre cariñoso y lleno de historias. Laura tenía una conexión especial con su abuelo. Pasaban horas hablando de sus aventuras en la guerra y de sus días como maestro. Pero esta vez, al entrar en la casa silenciosa y oscura, algo se sentía diferente. Un escalofrío recorrió su espalda mientras cerraba la puerta detrás de ella. Durante los primeros días, todo parecía normal. Laura ayudaba a su abuela con las tareas domésticas y escuchaba sus historias sobre el pasado. Sin embargo, algo en la habitación de su abuelo la intrigaba, un antiguo espejo de marco dorado que siempre había estado cubierto con un paño. Una noche, incapaz de resistir la tentación, Laura retiró el paño del espejo y contempló su reflejo. Pero en lugar de ver su propia imagen, vio a su abuelo. Estaba ahí, claro como el día, sonriéndole desde el otro lado del espejo. Laura dio un respingo y retrocedió, pero el reflejo no desapareció. «Abuelo», murmuró con la voz temblorosa. El reflejo sonrió cálidamente y asintió con la cabeza, como si la reconociera. Laura, con una mezcla de miedo y asombro, se acercó lentamente al espejo. «¿Cómo?», balbuceó, sin saber qué decir. El abuelo en el espejo extendió la mano hacia ella, como si intentara tocarla a través del vidrio. Laura, aturdida y emocionada, extendió su propia mano y la colocó sobre el frío cristal. Sintió una corriente eléctrica, pero no de dolor, sino de conexión emocional. Durante las noches siguientes, Laura volvía al espejo. Hablaba con su abuelo, le contaba sobre la universidad, sobre sus amigos y sobre cuánto lo extrañaba. El abuelo siempre la escuchaba con atención, sonriendo y asintiendo como solía hacerlo en vida. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Con cada visita al espejo, el abuelo parecía más distante, más difuso. Sus respuestas se volvieron menos claras y más fragmentadas. Laura empezó a notar que su abuelo no parecía estar en paz, como si algo lo estuviera atormentando desde el más allá. Una noche, mientras hablaba con él, el reflejo del abuelo comenzó a temblar violentamente. Laura se alarmó y retrocedió, pero era como si estuviera atrapada en un trance. El abuelo en el espejo parecía luchar por mantener su forma, por comunicarse con ella. «Ayúdame, Laura», susurró el abuelo, su voz distorsionada por un eco fantasmal. «¿Abuelo? ¿Qué sucede?», preguntó Laura, con lágrimas en los ojos. «No puedo irme», fue lo último que el abuelo pudo decir antes de que su imagen se desvaneciera por completo. Laura quedó paralizada frente al espejo, sintiendo un frío profundo en el alma. Sabía que algo estaba mal, que su abuelo no había encontrado la paz en el más allá y que había quedado atrapado en ese espejo como un reflejo de su vida pasada. Desesperada por ayudarlo, Laura buscó en la biblioteca de la casa. Encontró libros antiguos sobre rituales y comunicación con los espíritus. Armada con esta nueva información, regresó al espejo esa noche. Con una vela encendida y un incienso, Laura comenzó un ritual para liberar el alma de su abuelo. Recitó palabras antiguas y encendió el incienso, dejando que el humo envolviera el espejo. Durante horas, luchó por romper el vínculo entre su abuelo y el espejo, hasta que finalmente, el reflejo se desvaneció por completo.
El espejo quedó silencioso y oscuro una vez más. Laura sintió un alivio profundo, pero también una tristeza abrumadora. Había perdido a su abuelo 2 veces, una en la vida y otra en el más allá. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto. Desde entonces, Laura evita el espejo de marco dorado en la casa de su abuela. Sabe que hay secretos en los reflejos, y que a veces, los lazos con nuestros seres queridos pueden ser más fuertes de lo que imaginamos, incluso a través de la muerte. En la siguiente historia. La visita nocturna. La noche estaba envuelta en un manto de oscuridad densa cuando Marta regresó a su casa ancestral en las afueras del pueblo. Había sido un día largo y agotador, lleno de trámites y emociones difíciles, ya que acababa de enterrar a su querida abuela, María, en el cementerio familiar cercano. Marta siempre había sentido una conexión especial con su abuela. María había sido una mujer sabia y amorosa, llena de historias y consejos que Marta apreciaba profundamente. Sin embargo, su muerte había sido repentina y Marta aún no podía asimilar del todo la pérdida. Al entrar a la casa, Marta sintió una extraña sensación de que no estaba sola. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras cerraba la puerta detrás de ella. Los recuerdos de su infancia en esa casa se mezclaban con la tristeza de la reciente pérdida. Decidió prepararse una taza de té caliente antes de ir a la cama, esperando que la rutina le brindara algo de consuelo. Mientras esperaba que el agua hirviera, Marta notó un movimiento fugaz en el rincón de la sala de estar. Miró con atención, pero no vio nada más que sombras danzantes en la tenue luz de la lámpara. Se obligó a reírse de sí misma por estar tan nerviosa después del funeral, pero la sensación persistente de no estar sola no la abandonaba. Decidida a enfrentar sus miedos, Marta subió las escaleras hacia su habitación. Cada paso resonaba en el silencio de la casa, aumentando su ansiedad. Cuando alcanzó el pasillo oscuro que conducía a su habitación, sintió un cambio en el ambiente. Una brisa fría sopló desde el final del pasillo, y un aroma familiar a rosas llenó el aire, el perfume favorito de su abuela. Con el corazón latiendo con fuerza, Marta avanzó lentamente por el pasillo. Las sombras parecían moverse a su alrededor, tomando formas indefinidas. Justo cuando alcanzó la puerta de su habitación, una figura se materializó frente a ella. Era su abuela María, con una sonrisa serena en el rostro y vestida con su mejor vestido blanco. Marta se quedó sin aliento, incapaz de articular una sola palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su abuela tan claramente frente a ella. María extendió una mano arrugada y cálida hacia Marta, invitándola a acercarse. Con temor y asombro, Marta tomó su mano y sintió una sensación reconfortante de amor y paz que la envolvió. «Querida Marta», susurró María con voz suave pero clara, «todo estará bien. Siempre estoy contigo». Las palabras resonaron en el corazón de Marta, disipando parte del dolor y la confusión que había sentido desde la muerte de su abuela. Durante un momento que pareció una eternidad, Marta y su abuela se miraron a los ojos, compartiendo un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio. Finalmente, María dio un paso atrás, disolviéndose lentamente en la oscuridad del pasillo. Marta se quedó sola en el pasillo, con una mezcla de emociones que la abrumaban. La brisa fresca desapareció y el aroma a rosa se desvaneció. Se apoyó contra la pared, tratando de comprender lo que acababa de experimentar. Aunque el miedo inicial seguía presente, ahora también sentía una tranquilidad profunda y reconfortante. Desde esa noche, Marta nunca más sintió la presencia de su abuela en la casa. Sin embargo, el encuentro dejó una marca indeleble en su vida. Se aferró a la sensación de conexión y amor que había experimentado, encontrando consuelo en la idea de que, de alguna manera, su abuela seguía cuidando de ella desde el más allá. La historia de esa noche se convirtió en un tesoro guardado en el corazón de Marta, una prueba de que incluso después de la muerte, el amor de los seres queridos puede trascender cualquier barrera. Era una noche fría y lluviosa cuando Carlos regresó a la casa de su infancia.
Habían pasado 5 años desde que se mudó, tratando de escapar de los recuerdos de su hermana menor, Lucía, quien había fallecido en un trágico accidente. La casa estaba vacía desde entonces, pero Carlos había decidido volver para arreglar las cosas y, finalmente, vender la propiedad. Al entrar, un escalofrío recorrió su espalda. Los muebles cubiertos con sábanas, las paredes llenas de polvo y la atmósfera cargada de nostalgia le daban a la casa un aire inquietante. Las fotos de la familia todavía colgaban en las paredes, congelando momentos felices que ahora parecían fantasmas del pasado. Carlos decidió pasar la noche en la casa. Encendió la chimenea en la sala de estar y se acomodó en el sofá, tratando de encontrar algo de consuelo en el calor del fuego. Pero el viento afuera aullaba como si estuviera lamentándose, y los crujidos de la vieja casa se sentían más siniestros de lo habitual. Esa primera noche, Carlos tuvo un sueño perturbador. Soñó con Lucía, parada en el umbral de su habitación, mirándolo con sus ojos oscuros y profundos. Ella no dijo nada, solo se quedó allí, observándolo. Al despertar, sintió un vacío en el pecho, pero desechó el sueño como una simple manifestación de su tristeza y culpa. Durante los siguientes días, Carlos comenzó a notar cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, susurros apenas audibles en los pasillos, y la sensación constante de ser observado. Una noche, mientras exploraba el ático en busca de objetos para guardar o desechar, encontró una caja de juguetes de Lucía. Al abrirla, sintió una corriente fría y escuchó un débil susurro: «Carlos». Sobresaltado, giró sobre sus talones, pero no había nadie allí. Decidió que era suficiente por una noche y bajó apresuradamente al primer piso. Pero el escalofrío no lo abandonaba. Esa noche, los sueños regresaron, esta vez más vívidos y aterradores. Lucía estaba en el borde de su cama, su rostro pálido y triste, susurrándole palabras que no podía entender. Carlos decidió investigar más sobre el accidente de Lucía. Revisó viejos diarios y documentos de la familia, buscando cualquier cosa que pudiera explicar las extrañas apariciones. En un rincón polvoriento del ático, encontró un diario de su madre. Las últimas entradas eran inquietantes, hablando de una presencia oscura en la casa, algo que había comenzado a manifestarse poco antes de la muerte de Lucía. Una noche, mientras leía el diario de su madre, Carlos escuchó el suave canto de una niña. El sonido provenía del cuarto de Lucía. Armándose de valor, se dirigió hacia la habitación. Al abrir la puerta, vio a su hermana, sentada en su cama, cantando su canción favorita de la infancia. Pero algo no estaba bien. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, oscuros y vacíos, lo miraban fijamente. Carlos, paralizado por el miedo, apenas pudo susurrar: «Lucía, ¿eres tú?». La figura de su hermana dejó de cantar y lo miró con una tristeza insondable. «Carlos, necesito tu ayuda», dijo con una voz que parecía venir de un lugar lejano. «No puedo descansar. Algo me retiene aquí». Carlos sintió una mezcla de terror y compasión. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó, su voz temblando. Lucía señaló el diario en las manos de Carlos. «Madre sabía, hay algo en el sótano, algo que debe ser destruido». Decidido a liberar el espíritu de su hermana, Carlos bajó al sótano. El aire se volvió más pesado y frío a medida que descendía. En un rincón oscuro, encontró una caja antigua, cubierta de símbolos extraños. Al abrirla, una sombra oscura y amorfa se levantó, chillando y retorciéndose. Carlos recordó las instrucciones del diario de su madre: quemar la caja y los símbolos para romper el vínculo. Corrió hacia la chimenea y arrojó la caja al fuego. Las llamas se volvieron azules y verdes, y la sombra chilló aún más fuerte antes de disiparse en el aire. En ese momento, Carlos sintió una paz indescriptible. Subió al cuarto de Lucía y vio a su hermana una última vez, sonriendo con gratitud antes de desvanecerse en la luz de la mañana.
Carlos vendió la casa y se mudó, llevando consigo solo las memorias buenas de su familia. La experiencia lo cambió para siempre, pero sabía que había hecho lo correcto. Lucía, finalmente, estaba en paz. Y aunque el dolor de su pérdida nunca desaparecería por completo, Carlos encontró consuelo en saber que su hermana ya no estaba atrapada en ese lugar oscuro y frío. En la siguiente historia, la luna llena iluminaba el viejo cementerio de San Ángel. Sus pálidos rayos se filtraban a través de las ramas desnudas de los árboles, proyectando sombras inquietantes sobre las lápidas desgastadas por el tiempo. Clara caminaba despacio, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Había venido aquí a menudo desde que su abuela falleció el año pasado, buscando consuelo en la tranquilidad del lugar. Pero esta noche, había algo diferente en el aire, algo que hacía que su piel se erizara. Todo comenzó con una llamada inesperada. Eran las 2 de la mañana cuando el teléfono de Clara sonó, sacándola de un sueño profundo. Al otro lado de la línea, una voz apenas audible, apenas un susurro, pronunció su nombre, Clara. Clara. Despertándose por completo, Clara reconoció esa voz. Era la voz de su abuela, aunque distorsionada y distante. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Abuela, ¿eres tú?», preguntó, pero la línea se cortó abruptamente. Desconcertada, Clara decidió que debía haber sido un sueño o una broma pesada. Pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba muy mal. La llamada había despertado recuerdos y sentimientos que había enterrado profundamente desde la muerte de su abuela. La noche siguiente, Clara no podía dormir. Miraba el techo de su habitación, recordando las historias que su abuela solía contarle sobre el mundo de los espíritus y cómo algunas almas se quedaban atrapadas entre este mundo y el siguiente. A las 3 de la mañana, un frío helado llenó la habitación. Clara se levantó de la cama, sintiendo una presencia extraña. Bajó las escaleras hacia la sala de estar, y allí, en la penumbra, vio una figura familiar sentada en la silla de su abuela. La figura estaba envuelta en sombras, pero Clara supo de inmediato quién era. «Abuela», susurró, con la voz temblando. La figura levantó la cabeza lentamente, y Clara pudo ver el rostro de su abuela, pálido y espectral, con ojos que brillaban con una luz sobrenatural. «Clara, necesito tu ayuda», dijo la abuela, su voz resonando en la habitación como un eco distante. Clara estaba paralizada por el miedo, pero el amor por su abuela era más fuerte. Se acercó, y la figura extendió una mano fría y huesuda hacia ella. «Estoy atrapada, Clara. No puedo descansar. Hay algo que no terminé en vida, algo que debes hacer por mí», dijo la abuela, su voz entrecortada por el dolor. Clara asintió, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas. «Lo que sea, abuela. Haré lo que sea necesario». La abuela explicó que había escondido algo importante en su vieja casa, un objeto que debía ser destruido para liberar su alma. Era un espejo antiguo, un espejo que, según las leyendas de la familia, podía atrapar almas. La abuela lo había usado sin saberlo, y ahora estaba pagando el precio. Con una sensación de urgencia, Clara fue a la antigua casa de su abuela al día siguiente. La casa estaba abandonada, llena de polvo y recuerdos. Encontró el espejo en el ático, cubierto con una manta vieja. Al retirar la manta, Clara vio su propio reflejo en el espejo, pero también algo más. Detrás de ella, en el espejo, estaba su abuela, mirándola con ojos llenos de súplica. Clara tomó un martillo y, con toda su fuerza, rompió el espejo en 1000 pedazos. Un grito agudo llenó el aire, y Clara cayó de rodillas, agotada pero aliviada. Sintió un peso levantarse de sus hombros, y supo que había hecho lo correcto. Esa noche, Clara volvió al cementerio, llevando consigo una pequeña caja con los fragmentos del espejo. Los enterró junto a la tumba de su abuela, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda.
Mientras se alejaba, una brisa suave acarició su rostro, y en el viento, Clara escuchó la voz de su abuela, llena de gratitud y amor. Gracias, Clara. Ahora puedo descansar. Clara sonrió, con el corazón lleno de consuelo. Sabía que su abuela estaba finalmente en paz, y que el vínculo entre ellas, más allá de la muerte, siempre perduraría. Siguiente historia. El espejo de los recuerdos. Era una noche oscura y tormentosa cuando Laura, una joven estudiante universitaria, regresó a la casa de su abuela para pasar las vacaciones de invierno. La casa, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo, estaba envuelta en un aura de nostalgia y misterio desde la muerte reciente de su abuelo, quien había sido un hombre cariñoso y lleno de historias. Laura tenía una conexión especial con su abuelo. Pasaban horas hablando de sus aventuras en la guerra y de sus días como maestro. Pero esta vez, al entrar en la casa silenciosa y oscura, algo se sentía diferente. Un escalofrío recorrió su espalda mientras cerraba la puerta detrás de ella. Durante los primeros días, todo parecía normal. Laura ayudaba a su abuela con las tareas domésticas y escuchaba sus historias sobre el pasado. Sin embargo, algo en la habitación de su abuelo la intrigaba, un antiguo espejo de marco dorado que siempre había estado cubierto con un paño. Una noche, incapaz de resistir la tentación, Laura retiró el paño del espejo y contempló su reflejo. Pero en lugar de ver su propia imagen, vio a su abuelo. Estaba ahí, claro como el día, sonriéndole desde el otro lado del espejo. Laura dio un respingo y retrocedió, pero el reflejo no desapareció. Abuelo, murmuró con la voz temblorosa. El reflejo sonrió cálidamente y asintió con la cabeza, como si la reconociera. Laura, con una mezcla de miedo y asombro, se acercó lentamente al espejo. ¿Cómo? Balbuceó, sin saber qué decir. El abuelo en el espejo extendió la mano hacia ella, como si intentara tocarla a través del vidrio. Laura, aturdida y emocionada, extendió su propia mano y la colocó sobre el frío cristal. Sintió una corriente eléctrica, pero no de dolor, sino de conexión emocional. Durante las noches siguientes, Laura volvía al espejo. Hablaba con su abuelo, le contaba sobre la universidad, sobre sus amigos y sobre cuánto lo extrañaba. El abuelo siempre la escuchaba con atención, sonriendo y asintiendo como solía hacerlo en vida. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Con cada visita al espejo, el abuelo parecía más distante, más difuso. Sus respuestas se volvieron menos claras y más fragmentadas. Laura empezó a notar que su abuelo no parecía estar en paz, como si algo lo estuviera atormentando desde el más allá. Una noche, mientras hablaba con él, el reflejo del abuelo comenzó a temblar violentamente. Laura se alarmó y retrocedió, pero era como si estuviera atrapada en un trance. El abuelo en el espejo parecía luchar por mantener su forma, por comunicarse con ella. «Ayúdame, Laura», susurró el abuelo, su voz distorsionada por un eco fantasmal. «¿Abuelo? ¿Qué sucede?», preguntó Laura, con lágrimas en los ojos. «No puedo irme», fue lo último que el abuelo pudo decir antes de que su imagen se desvaneciera por completo. Laura quedó paralizada frente al espejo, sintiendo un frío profundo en el alma. Sabía que algo estaba mal, que su abuelo no había encontrado la paz en el más allá y que había quedado atrapado en ese espejo como un reflejo de su vida pasada. Desesperada por ayudarlo, Laura buscó en la biblioteca de la casa. Encontró libros antiguos sobre rituales y comunicación con los espíritus. Armada con esta nueva información, regresó al espejo esa noche. Con una vela encendida y un incienso, Laura comenzó un ritual para liberar el alma de su abuelo. Recitó palabras antiguas y encendió el incienso, dejando que el humo envolviera el espejo. Durante horas, luchó por romper el vínculo entre su abuelo y el espejo, hasta que finalmente, el reflejo se desvaneció por completo. El espejo quedó silencioso y oscuro una vez más. Laura sintió un alivio profundo,
pero también una tristeza abrumadora. Había perdido a su abuelo 2 veces, una en la vida y otra en el más allá. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto. Desde entonces, Laura evita el espejo de marco dorado en la casa de su abuela. Sabe que hay secretos en los reflejos, y que a veces, los lazos con nuestros seres queridos pueden ser más fuertes de lo que imaginamos, incluso a través de la muerte. En la siguiente historia. La visita nocturna. La noche estaba envuelta en un manto de oscuridad densa cuando Marta regresó a su casa ancestral en las afueras del pueblo. Había sido un día largo y agotador, lleno de trámites y emociones difíciles, ya que acababa de enterrar a su querida abuela, María, en el cementerio familiar cercano. Marta siempre había sentido una conexión especial con su abuela. María había sido una mujer sabia y amorosa, llena de historias y consejos que Marta apreciaba profundamente. Sin embargo, su muerte había sido repentina y Marta aún no podía asimilar del todo la pérdida. Al entrar a la casa, Marta sintió una extraña sensación de que no estaba sola. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras cerraba la puerta detrás de ella. Los recuerdos de su infancia en esa casa se mezclaban con la tristeza de la reciente pérdida. Decidió prepararse una taza de té caliente antes de ir a la cama, esperando que la rutina le brindara algo de consuelo. Mientras esperaba que el agua hirviera, Marta notó un movimiento fugaz en el rincón de la sala de estar. Miró con atención, pero no vio nada más que sombras danzantes en la tenue luz de la lámpara. Se obligó a reírse de sí misma por estar tan nerviosa después del funeral, pero la sensación persistente de no estar sola no la abandonaba. Decidida a enfrentar sus miedos, Marta subió las escaleras hacia su habitación. Cada paso resonaba en el silencio de la casa, aumentando su ansiedad. Cuando alcanzó el pasillo oscuro que conducía a su habitación, sintió un cambio en el ambiente. Una brisa fría sopló desde el final del pasillo, y un aroma familiar a rosas llenó el aire, el perfume favorito de su abuela. Con el corazón latiendo con fuerza, Marta avanzó lentamente por el pasillo. Las sombras parecían moverse a su alrededor, tomando formas indefinidas. Justo cuando alcanzó la puerta de su habitación, una figura se materializó frente a ella. Era su abuela María, con una sonrisa serena en el rostro y vestida con su mejor vestido blanco. Marta se quedó sin aliento, incapaz de articular una sola palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su abuela tan claramente frente a ella. María extendió una mano arrugada y cálida hacia Marta, invitándola a acercarse. Con temor y asombro, Marta tomó su mano y sintió una sensación reconfortante de amor y paz que la envolvió. «Querida Marta», susurró María con voz suave pero clara, «todo estará bien. Siempre estoy contigo». Las palabras resonaron en el corazón de Marta, disipando parte del dolor y la confusión que había sentido desde la muerte de su abuela. Durante un momento que pareció una eternidad, Marta y su abuela se miraron a los ojos, compartiendo un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio. Finalmente, María dio un paso atrás, disolviéndose lentamente en la oscuridad del pasillo. Marta se quedó sola en el pasillo, con una mezcla de emociones que la abrumaban. La brisa fresca desapareció y el aroma a rosas se desvaneció. Se apoyó contra la pared, tratando de comprender lo que acababa de experimentar. Aunque el miedo inicial seguía presente, ahora también sentía una tranquilidad profunda y reconfortante. Desde esa noche, Marta nunca más sintió la presencia de su abuela en la casa. Sin embargo, el encuentro dejó una marca indeleble en su vida. Se aferró a la sensación de conexión y amor que había experimentado, encontrando consuelo en la idea de que, de alguna manera, su abuela seguía cuidando de ella desde el más allá. La historia de esa noche se convirtió en un tesoro guardado en el corazón de Marta, una prueba de que incluso después de la muerte, el amor de los seres queridos puede trascender cualquier barrera.